Tengo 31 años manejando trailers en la carretera del país. Y hace justamente unos días me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes. Venía regresando de San José con dirección a Ciudad de México. Eran las 3 de la tarde cuando atravesaba Toluca, cuando de pronto miré que una familia de 4 personas pedía aventón a un costado de la carretera, pero nadie los subía. Era como si mis compañeros, los demás traileros, los ignoraban. Era posible, y más por la carga y el riesgo que traíamos, que nadie los levantaba ya que pudiera ser un intento de robo. Solo que lo dudé, ya que la mujer que venía adelante con una pequeñita de unos 5 años lucían enfermas, tristes y cansados. A comparación del señor, que creo que era su esposo, y un niño de unos 8 años, que se veían en perfectas condiciones. Por humanidad y arriesgándome a un robo, frené el camión, y por el espejo retrovisor les hice seña para que subieran. Me bajé del tráiler para ayudarlos a subir, y al tocar las manos de estas personas estaban heladas. No le di importancia, así que los primeros en abordar fueron la señora triste y la niña, que lucían como enfermos. Ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso se metieron en el camarote donde tenía mi cama. No le vi mayor problema y las dejé. Minutos después me alcanzaron el esposo y el hijo, quienes me solicitaron que de favor los acercara a algún pueblo. Después de allí, ellos caminarían hasta llegar a su casa. Acepté y los subí para emprender el camino. Como miré que el niño estaba serio, le indiqué que se podía subir a dormir en la cama del camarote, que también no había inconveniente. Yo imaginé que quería ir junto a su madre y hermana, pero me respondió que no, que quería estar cerca de su padre. Manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar. Sentí pena por él y le pregunté si pasaba algo o si los podía ayudar. El hombre amablemente me respondió: «Gracias, señor trailero. Ya bastante hizo con subirnos. La verdad, hoy es un día muy triste para nosotros, porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaran. Fíjate a qué grado he llegado, como para pedir un aventón, porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo. Amigo trailero, antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada. Tenía buenos ingresos, pero al marcharse mi esposa todo cambió. Me tiré al vicio del alcohol, descuidé mi negocio y a mi hijo. Quedamos en la ruina y me quitaron la casa. Ahora no tenemos nada». La contestación del señor me sorprendió, pues ¿qué clase de hombre era este? Que ponerse a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños. O no sé qué era esa mujer que subí de él. Yo creo que el tipo deliraba, pero se escuchaba tan real y triste que me conmocionó. Todo el camino ambos estaban tristes y como llorando, e inclusive el niño. Ya casi estaba por agarrar la carretera, la de Toluca hacia Ciudad de México, y le comenté que si vivían muy lejos, y él me indicó que hasta Lerma. Como me dijo que caminarían desde donde los dejara hasta su casa, sentí feo y los acerqué lo más posible a Lerma. Allí me frené y ellos se bajaron conmigo. Le pregunté al señor que si ya habían comido y me contestó que solo el niño, porque se gastó lo poco que traía
para venir a ver a su esposa e hija. Una vez más, ante estas palabras, me revolvió y me quedé sin entender. Le di 100 pesos que traía en mi bolso para que se compre algo que comer y de ellos me despedí. Hasta que recordé a la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote. El Señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en agradecimiento. En eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa e hija, que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar. Pero lo que me dijo el Señor me heló la sangre y casi me desmayo en ese instante. Amigo, ¿de cuál mujer y niña hablas? Solo vengo con mi hijo. De hecho, veníamos caminando porque hoy hace justamente un año que veníamos en mi auto y un autobús nos chocó y mi esposa traía a mi hija en brazos y quedaron allí destrozadas. Solamente mi hijo y yo quedamos ilesos. Veníamos a colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas, y lo hacemos para recordarlas. Después de despedirse, se perdieron por abajo del puente y se marcharon. Ahora yo estaba en pánico, entonces, ¿quién se subió primero al tráiler? Así que con miedo me subí al camarote para investigar y era verdad, estaba vacío. Allí no había nadie a excepción de unos aretes de niña. ¿Cómo era posible que estas mujeres no estuvieran allí si yo mismo las ayudé a subir? Del miedo que tenía me persigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo. De hecho, le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que del susto no me desmayara, ya que lo que acababa de vivir me provocó allí mismo, por ese miedo, la famosa diabetes o cuando se te sube el azúcar. Gracias a Dios llegué a Ciudad de México, guardé el camión y regresé de volada a casa. Al contar lo ocurrido a mi familia, llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien y nos afecta mucho su pérdida, como sucedió en este caso. Mi relato es de mi juventud, cuando trabajaba como repartidor en un pueblito. Llevaba quesos y otros productos muy caros a tiendas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con Don Luis, un repartidor que solo acompañaba a los choferes, porque conocía muy bien la región. Luis, a pesar que medía 1,5 metros, era una persona muy fuerte y subía en el hombro mercancías muy pesadas sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblo alejado y por la distancia se hizo tarde. Don Luis ese día me pidió que condujera despacio. Vimos a varias patrullas del pueblo a un lado de la carretera, pero de los policías no había rastro alguno. Notamos que no venía ningún carro en la dirección de donde veníamos. Para suerte de nosotros, tuvimos tiempo de entregar la mercancía y regresar a los pocos minutos. Al estar por salir del poblado, nos rebasó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías, así que don Luis me pidió que salgamos por otro camino. Lo cierto es que si hubiera seguido por la carretera, hubiera puesto en peligro nuestra mercancía y en el peor de los casos,
nuestras vidas. Por el camino que nos fuimos era todo tierra. El carro en cada momento daba saltos, pero al menos así regresaríamos tranquilos a casa. Pudimos avanzar una gran distancia, aunque el camino era más largo, por lo que tuvimos que rodear una montaña. Don Luis me decía que no te preocupes, por aquí llegamos bien, pero tratemos de avanzar antes de que anochezca. Por más rápido que conducía, la noche nos ganó y el camino se veía muy extraño en la oscuridad. Al estar conduciendo nos topamos con varias casitas, pero ya con las luces apagadas. Parecían abandonadas. Para no sufrir ningún accidente en plena noche, tuve que conducir muy lento, porque los faros de la camioneta apenas me dejaban ver unos metros más adelante. De pronto sentí que don Luis me apretó el brazo y me pidió que apague las luces de la camioneta. Pensando que vio a hombres armados, al momento que estoy por orillarme me dijo que apague el motor. Después de apagar el motor, escuché una voz a lo lejos. La voz era de una mujer y de repente la voz se convirtió en un grito horrible. Hubiera pensado que era la Llorona, pero para suerte mía no lo era, porque no se escuchaba su clásico lamento de mis hijos. Solo era un aterrador grito de una mujer que erizaba los vellos del cuerpo, que del miedo estaba a punto de salir de la camioneta y correr hacia donde sea. Don Luis, viendo que estaba muy asustado, me agarró del brazo y me dijo que no hiciera nada tonto, que guarde silencio, que ya pasaría. En el lugar donde nos encontramos estaba todo oscuro y lo poco que se veía era gracias a la luz de la luna. Mientras estábamos dentro de la camioneta, los lamentos se seguían escuchando, pero por más que miráramos por todas partes, no encontramos nada. Hasta que de pronto, no sé qué me da por mirar los árboles, y al ver bien, vi una mujer con los brazos extendidos pasar a 5 metros de altura por encima de los árboles. La mujer iba recorriendo el camino mientras me taladraba ese lamento aterrador. Cerré los ojos mientras el grito se iba haciendo más fuerte. Juro que pasó por encima de la camioneta, pero para suerte, don Luis me ayudó a guardar silencio. Cuando ya no se llegaba a escuchar los lamentos, al abrir los ojos vi como la mujer se iba perdiendo por el camino. En ese instante quise prender la camioneta, pero don Luis no me dejó. Me dijo que espere unos minutos más para estar seguros. Los minutos que estaba esperando, les juro, fueron eternos. Y aún tenía miedo de que el espectro de la mujer se le ocurra regresar. Después de varios minutos, al fin don Luis me dice que avance, que trate de llegar lo más rápido posible al próximo poblado. Como tenía miedo, no pregunté nada y solo me puse a conducir. Los días siguientes, el trabajo era el mismo. Teníamos que llevar los encargos a los pueblos cercanos y después de unos días, nuevamente nos informan que debemos de llevar un encargo al pueblo donde se apareció el espectro. Ese mismo día renuncié. No me presenté, ni siquiera avisé, ya que tenía miedo que si volvía a ese lugar se aparezca de nuevo el fantasma de la mujer. Ni a don Luis le avisé. Le dije día después y me regresé a mi pueblo. Con el tiempo me enteré de algo raro de la empresa. Resulta que cambian muy a menudo a los choferes y don Luis era el único que se mantenía recorriendo los caminos en esa camioneta, siempre acompañando al conductor.
Hasta aquí las historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado y recuerden que si quieren solicitar algún tipo de historia, lo pueden dejar en la caja de comentarios que yo los voy a estar leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video, ya que eso me ayuda mucho. También recuerden que pueden hacerse miembros para apoyar el canal. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.